XX, mujeres, mujeres. Bienvenido, bienvenida en una emisión más, seguramente la última de este 2014, y lo vamos a cerrar con un tema que tiene que ver con la justicia, con una palabra que parece ser que para los mexicanos es muy difícil de encontrar, cada vez más alejada. A nombre de todo el equipo del Centro Multimedia, Maribel Ortega Arreola te da la más cordial bienvenida, y para ello hemos invitado a esta emisión al maestro Alfredo Tapia, una persona que está vinculada al ejercicio de la misma, a su análisis y su reflexión, y a quien agradecemos, por supuesto, que en estas fechas nos permita este tiempo y este encuentro. Alfredo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mari, felicidades y gracias a todo auditorio. Antes de iniciar la emisión, tras micrófono hablábamos de cómo podríamos definir en términos de justicia a este 2014. Dado que no ha sido un año nada sencillo y que, como los años anteriores que le han antecedido, ha sido cada vez mucho más complejo. ¿Qué decir en términos de justicia? Bien, pues efectivamente hablar de justicia pareciese ser que es un tema pospuesto, una vez más, desgraciadamente. Hablar de justicia en la perspectiva en la cual hemos vivido el 2014, y creo que previamente a ello, es que el pueblo sigue esperando a que responsables, a que delincuentes, a que gente que inclusive no ha hecho su función pública de manera como lo marca la ley, debiese estar de alguna manera ajustando sus cuentas o pagando esta opacidad, no hacer o esta omisión que a veces se tiene. Hablar de justicia para la sociedad implicaría obviamente tener en las calles seguridad, certeza. Hablar de justicia también implica tener programas, obras y acciones que permitieran una distribución más justa de la riqueza, porque no nada más es el espectro de la legalidad o de la ley, es precisamente el contexto general que supone que te puede y te debe dar un país en donde estamos en un estado democrático, en donde todos tenemos y debemos tener oportunidades, y parece ser que no es así. Y ya hablando ya en términos concretos de justicia, debiese ser, que a veces no sucede en ese contexto, de que todos los responsables o los corresponsables pudiesen en su momento estar, insisto, pagando ese error administrativo, ese error de carácter delictivo, y desgraciadamente la justicia se convierte otra vez en contra de quienes menos tienen, y encontramos precisamente en las cárceles mucha gente que pues no puede pagar un buen abogado, personas que de alguna manera posiblemente en esa no defensa que debiesen tener, pues están ahí esperando efectivamente que la justicia haga por sí misma la labor para que salgan en libertad y tengan una tranquilidad y una paz que todos necesitamos. La construcción entonces de esta justicia ha sido una evidencia de que se ha dado en un tiempo y forma muy distante a lo que demanda el contexto real. Es decir, de repente es como hablar de una fantasía legal que está ahí y que, si se aplica, digamos, abonaría una construcción distinta. Entonces, los tiempos, hay una enorme distancia en la actuación y en el procedimiento. Hoy por hoy sigue habiendo inocentes que están en cárceles, hay delincuentes que siguen transitando libremente sin ningún problema, y una opacidad que carcome cada vez más a una sociedad que cree menos en sus autoridades y menos en la actuación de la justicia. Y frente a este escenario, entonces, ¿qué provee la justicia misma en el ánimo de, desde la ciudadanía, poder sí trastocar, transformar? ¿Es posible o no? Yo pienso que sí. Yo creo que lo último que debemos de perder nosotros como mexicanos, como michoacanos, como morelianos, que sean, es precisamente esa esperanza de que tengamos frente a la justicia. Pero también yo iría en un contexto también de autocrítica. La propia sociedad en sí misma debe también de actuar con justicia en todos los términos, porque la justicia no nada más es cuando llevas tú alguna actividad jurisdiccional o ante la instancia competente. Es también en tus competencias tú mismo, en donde puedas realizar actos justos que te permitan ir construyendo ese principio, esa máxima de
del conocimiento, expresión y actuación de la legalidad. Y yendo ya hacia los tribunales, efectivamente, el hecho de que de una u otra manera la sociedad, al intentar acudir a sus instancias que de alguna manera están puestas ahí desde la perspectiva constitucional, instancias que de alguna u otra manera debiesen de aplicar la norma, y al no verla reflejada precisamente, recae una situación de desesperanza, en cierto sentido, recae una situación de, pues inclusive en ocasiones, lo digo así muy fríamente, hasta hacerse justicia por su propia mano cuando una autoridad no la tiene, y eso va generando un deterioro en el tejido social, va generando una deficiencia en ese principio que llamo yo de legalidad, y luego entonces pues empieza a fracturar esta sociedad. Pero en ese sentido, ¿necesarias o no, por ejemplo, las guardias comunitarias? Yo creo que las guardias comunitarias, lo he dicho públicamente y obviamente en espacios cerrados, las guardias comunitarias son prácticamente ya el reflejo de una desesperanza, de una situación ya de verse acorraladas cuando no tienen una autoridad competente, porque no eran competentes en su momento, y tomar por ellos mismos su seguridad, que es la que supuestamente debe proveer el Estado o las instituciones creadas. Y cuando estas instituciones que están creadas para ello no le responden la espalda, y en ocasiones inclusive son actores, vemos el caso de Ayotzinapa, es clarísimo, los propios actores que deben de protegernos actúan en contra de nuestra población, pues es obvio, como decía Gargarela, su derecho a la resistencia, es lo último que les queda, agruparse, aglutinarse, y no digo que yo lo esté aprobando, o sea, no es lo correcto, pero al final de cuentas es lo que le está quedando como último residuo para en su momento proteger a su familia, a su patrimonio, a todo lo que les ha costado mucho trabajo. Y en este escenario entonces, ¿cómo vislumbras desde el propio anhelo de la justicia el 2015, particularmente para Michoacán? Mira, yo veo algo muy interesante. Desgraciadamente estamos saliendo de un ejercicio de gobierno muy negativo, desafortunadamente muy negativo para Michoacán, en todos los aspectos. Tenemos un estado prácticamente o técnicamente quebrado. Es un problema también que hay que verlo, porque pues desgraciadamente los recursos son un factor toral para generar desarrollo y crecimiento económico. Y el crecimiento económico a veces nada más se ve en unos cuantos y no en el desarrollo general. Yo veo una oportunidad, estamos precisamente inmersos en un proceso electoral. Creo que la sociedad, si quiere en su momento ayudar a cambiar el sentido, el rumbo de este Estado, debe pensar paradójicamente en que nos puede servir las elecciones para en su momento, nosotros en nuestras propias manos y con nuestro voto bien razonado y con conciencia, determinar quién nos va a dirigir. Y creo que es un factor que nos puede dar esperanza, porque entre más legítima tengamos una autoridad, más fortalecida por una sociedad, podemos tener más esperanza y más posibilidades de apoyarle y generar un sentido hacia el rumbo que queremos para Michoacán. Caso contrario, que parece ser que es lo que se puede dar, donde la gente en su momento, ante ese hartazgo, ante esa situación de incredulidad, ante esa desconfianza en sus instituciones, lo que haga es darle espalda, y no sabemos qué puede hacer para Michoacán en ese sentido. Y en ese sentido de darle espalda también podría, como en muchos otros casos, ha decidido ni siquiera presentarse en la votación, y quien ha ganado en muchas ocasiones ha sido el índice tan alto de abstencionismo. Frente a esto, bueno, pues se cuestiona entonces la hegemonía, digamos, que se pueda tener con respecto a quien llegue a la gubernatura del Estado, lo cual no va muy bien en cierta forma. Sin embargo, frente a todas estas reformas que ha habido en términos legales, esta posibilidad de los juicios orales, por ejemplo, ¿no?, que parece que le dan una celeridad o una respuesta más pronta frente a ciertas problemáticas, ¿crees que es posible, digamos, aligerar un poco la carga que se tendría con estas modificaciones que se han tenido? ¿O simplemente es más de lo mismo? Leyes que se escriben y no se ejecutan, funcionarios que no las aplican y que hacen cada vez más sentir que la justicia es para quienes más tienen. Has tocado un punto nodal en este sentido, porque desgraciadamente o paradójicamente, ante las grandes reformas que se han dado no nada más en la cuestión del nuevo sistema de justicia penal que va a entrar, esperemos que ahora sí entre Michoacán, porque se ha letargado también su ingreso,
entraría prácticamente, si no recuerdo, en febrero o marzo del próximo año. No es que vaya a cambiar las cosas radicalmente. Yo creo que sí va a abonar en la transparencia y en la publicidad de los actos de la autoridad para que por lo menos tengamos la posibilidad de cuidar mucho más desde la perspectiva ciudadana todas aquellas actuaciones de las autoridades que hoy no conocemos y que en ocasiones tras bambalinas no sabemos a qué acuerdos o no acuerdos, escritos o no escritos tengan. El resultado es muy obvio, ya lo decías tú muy claramente, prisiones donde no está la gente que debe de estar y están quienes no deben de estar, un clima de inseguridad totalmente muy fuerte allá afuera, una incredulidad, insisto, de las propias sociedades hacia las instituciones. Nadie quiere ir a denunciar, No. nadie quiere presentar una demanda, porque ni es pronta ni expedita, ni es clara y, como tú dices, ni encuentra justicia muchas veces. Entonces yo creo que sí debemos de apostarle a que este nuevo sistema de justicia penal abone, pero tocaste un tema muy importante. Cualquier reforma que se dé desde la perspectiva constitucional o legal, como quieras y mandes, siempre debe de estar inmersa de hombres justos, de personas que efectivamente con su probidad y con su actuar diario en sociedad o frente a la sociedad, vengan a responder a estos nuevos modelos para que efectivamente se vuelva un círculo virtuoso y funcione. Si no, pues desgraciadamente, como tú dices, estamos apostándole, si fuese así, que yo espero que no, a que sea más de lo mismo. Pero de entrada, el cambiar de modelo creo que puede ser también una perspectiva muy importante, porque lo que toma el nuevo sistema de justicia penal, pues obviamente un tema toral, es las penas, los procesos, las averiguaciones, que tú sabes que en ese proceso obviamente pues son indicios, son buscar evidencias para efectivamente aplicar o no casos justos o injustos. Estamos viendo, por ejemplo, un caso, el de esta enfermera que hace poco tuvo un deceso muy negativo en la ciudad de Uruapan. En la ciudad de Uruapan. Y hay una serie de inconsistencias de pruebas, hay una serie de inconsistencias de actos que están dando por parte de la autoridad, y también, a lo mejor también, ya hay una incredulidad de la propia sociedad hacia lo que está pasando. A manera de ejemplo, el nuevo sistema de justicia penal nos va a permitir precisamente ser más contundentes por parte de la autoridad, a efecto que nos pongan en la mesa pruebas mucho más claras y más precisas que no dejen mucho lugar a dudas como hoy tenemos. Entonces creo que puede abonar en ese sentido. La pregunta entonces sería, en este sentido, es, ¿realmente es posible ejecutar un sistema nuevo penal en términos de que se va a seguir trabajando con los mismos agentes, de que permea enormemente, y lo sabemos, a puertas cerradas y abiertas, la corrupción, en donde dices tú, ¿cómo puedes cambiar algo que de entrada es ejecutado por los mismos agentes que han ensuciado, que han maquillado, que han desdibujado realmente la credibilidad en estas instancias, y en donde tú como ciudadano ni siquiera te atreves a denunciar porque no sabes hasta dónde puedes salir perjudicado, ya sea porque te digan mejor no denuncies porque te puede ir peor, ¿no? Mejor acalla algo que está ahí, pero que en realidad tú sabes que no va a proceder, ¿no? Y entonces, frente a todo esto, ¿realmente consideras tú que es posible, digamos, abonar a un escenario, ya no digamos distinto, pero con una fotografía que a lo mejor si antes estaba en blanco y negro, ahora puede estar en sepia? Yo te podría, tocaste un punto nodal y yo te lo decía previamente, todo está efectivamente no nada más en que cambie el contexto legal, constitucional, sino tiene que cambiar precisamente las personas que están al frente de esas instituciones. Y yo creo que a estas alturas la autoridad, en este caso el gobierno del Estado, en la parte de la Procuración de la Justicia, debió o debe ya haber detectado a esos agentes o a esos elementos que efectivamente han sido nocivos para los diferentes procedimientos o las diferentes averiguaciones que se han dado o procesos penales en su momento. Y este nuevo sistema, afortunadamente, nos obliga inclusive también a los operadores jurídicos, los que nos dedicamos a investigar, a enseñar, a trabajar la procuración de la justicia en este tema tan delicado como es el derecho penal, nos obliga también a prepararnos en ese contexto, y al hacerlo en forma inmediata se vuelve un círculo virtuoso para que aquel que no lo esté haciendo también seamos actores de señalamiento
para efecto de que puedan estos agentes negativos ser cesados o castigados. ¿Es posible? Yo creo que sí. Yo le apuesto a ello porque por lo menos en un modelo que se está dando, no práctico todavía en Michoacán, y que está básicamente entrando en el terreno, en el territorio nacional, yo le apuesto a que se mejoren las cosas. Sí es obvio lo que tú dices, Mari, en el sentido de que esa desconfianza que tenemos no se va a acabar si no encontramos precisamente, ante esta entrada de nuevos modelos, encontremos ya casos muy concretos, muy consolidados y de experiencia que le den a la sociedad esa transparencia y esa confianza que se requiere. No va a ser fácil. Yo entiendo perfectamente la situación que te puede acontecer a ti o a la propia sociedad, pero yo creo que no podemos perder, por lo menos, el sentido de esperanza y de necesidad de que las cosas que se vienen a dar en novedad jurídica puedan cambiar el contexto. Por lo menos esa es la intención y por lo menos esa es la tesitura en la cual se da este nuevo sistema de justicia penal. A ver, para que nos quede mucho más claro, independientemente de todo lo que se ha dicho del nuevo sistema de justicia penal, ¿qué beneficio, en teoría, sí tendría que darle o favorecerle al ciudadano común y corriente, al ciudadano de pie? ¿Qué gana la sociedad? Porque parece ser que no ganamos. Yo te diría algo muy, muy toral que no se da en estos tiempos y que tú lo has puesto en varias ocasiones en esta mesa, es hoy en día no sabemos si a quien se acusa es culpable o inocente, ¿no? Desgraciadamente hasta la larga nos damos cuenta que puede ser un inocente, porque no se respeta el principio de presunción de inocencia. Hoy en día el nuevo sistema de justicia penal nos da por lo menos esa garantía y le da la carga a la autoridad para que quien efectivamente se esté acusando tenga los elementos contundentes y claros para poderlo en su momento no nada más juzgar sino sentenciar. Creo que eso es algo muy interesante y además viene apegado a que este principio de presunción de inocencia, no eres culpable hasta que se te demuestre en su momento, también te respeta tus derechos fundamentales. Porque en este ínter tú sabes que muchas pruebas en su momento pues han sido forjadas en el camino, han sido implantadas en el camino y muchas ocasiones Michoacán todavía no se salva de ese flagelo como es la tortura y no nada más física sino psicológica, bajo la amenaza, bajo otros contextos y creo que por lo menos eso debe sentirse el ciudadano en la esperanza de que puede suceder. ¿Retroactivo en 2014? No empieza prácticamente en 2015, no puede ser retroactivo. Que los procesos que se sigan hasta ahorita van a seguir con este viejo esquema y a partir más bien del febrero-marzo del 2015, los casos que se presentan será con esta... Entra el nuevo modelo del nuevo sistema de justicia penal y todo en su momento viene en esa modalidad. Para irnos acercando a la recta final, Alfredo, me gustaría en todo caso cerrar con... ¿Cuál sería realmente el diagnóstico a partir de tu experiencia que, independientemente de la esperanza que uno pueda tener, que tú vislumbras para el 2015? ¿Qué demandaría en términos de justicia, esta justicia que no llega y que quisiéramos ver de manera más pronta y expedita? ¿Qué exige de un estado como el de Michoacán, de su sociedad civil, de la gente que de alguna u otra manera tiene la responsabilidad de ejercerla y sobre todo de las autoridades que distan mucho de dar respuesta hoy por hoy a las necesidades y a los planteamientos de una sociedad que ha sido flagelada, violada y sigue siendo violentada? Yo creo que estamos ante una oportunidad muy interesante. Te decía, el proceso electoral nos lo da. Afortunadamente en el sentido de cómo nos ha ido en estos últimos años a Michoacán, desde la perspectiva de la autoridad que se supone es la que debiese estar trabajando en beneficio de nosotros. Hay una expectativa muy interesante y yo le diría o le daría un tip a la sociedad para efecto de que podamos tener posibles o próximos gobernantes que nos puedan dar solución a muchas cosas conjuntamente con la sociedad. No hay que zafarnos nunca de ello. Primero, antes de cualquier cosa, todo candidato que llegue a contender en esta nueva elección o en estas elecciones a ayuntamiento, a gobernador, a presidente, a diputados locales y a elecciones federales, deben de decirnos el cómo van a hacer las cosas. Olvídense de para qué o quién. Los cómo van a ser muy importantes, porque en ese sentido
estaremos poniendo el dedo en la llaga para saber si efectivamente esos posibles nuevos funcionarios traen precisamente propuestas. Y ejecutables, que sean viables. El cómo va a ser Toral, eso es un tip para la sociedad y en ese sentido tenemos que analizarlo. Y el otro es, obviamente, revisar perfectamente los antecedentes de los propios candidatos. Sabemos que no son gente nueva, sabemos que son gente que ha estado en funciones públicas, los conocemos perfectamente todos, pues también que nos ayude y que nos abone también a escoger autoridades más probas y obviamente respaldarlas con mayor ahínco, efectivamente te decía, saliendo a votar, para tener autoridades más legítimas y que no se mezclen intereses de otro tipo como poderes fácticos, como lo vimos obviamente, o por lo menos presuntamente nos hicieron saber en gobiernos previos en donde pues el crimen organizado se infiltró fuertemente y desgraciadamente no sabemos si vaya a ser algo que ya sea del pasado o todavía siga siendo el presente. Y también hemos visto la componente de la compraventa de los propios votos, que la sociedad también tiene que participar en el sentido de decir, ya basta, o sea, yo voy a dar mi voto a cambio de algo razonado, a que me digan cómo salir adelante, porque es algo que les va a servir más allá que una despensa, que una tarjeta telefónica, o que algunos elementos que normalmente sirven nada más para paliar medio día, una semana, su hambre de muchas cosas, ¿no? Y que dignifiquemos en todo caso los procesos electorales y por tanto entonces abandonemos esta idea de una justicia politizada y más bien abonemos a la construcción de una justicia social, no de partido político. Así es, y creo que se va a abonar, no sé cómo venga también el contexto de las candidaturas ciudadanas, creo yo en la perspectiva muy particular, que no tampoco vendrá a resolver el problema de la incredulidad y la mancha que traen los partidos políticos que no han hecho tampoco su trabajo, pero esperemos que a la larga también este tipo de procesos y este tipo de nuevas figuras o posibilidades que tenemos nosotros los electores para poder decidir, pues estén bañadas precisamente, como tú dices, de ciudadanía, más allá de contextos de politización en el sentido de que pues se arreglen las cosas en los propios partidos políticos, que se arreglen las cosas desde los propios gobiernos, porque todavía siguen metiendo las manos en los procesos electorales. Eso obviamente esperemos que también ya sea cada vez más factible de erradicar. Ahora con el cambio también del INE y el IEM, que están en una situación muy interesante, veremos los resultados. Recordemos que tenemos ahí un procedimiento pendiente en contra del propio titular Poder Ejecutivo en sus manifestaciones públicas que hizo, y pues en eso es lo que nos va a ir marcando la pauta, Maribel, de saber si las cosas que se están dando en el cambio legal, al cambio social y a una nueva perspectiva y esperanza de la sociedad. Bien, pues yo creo que con estas últimas palabras concluimos este espacio, agradecer tu tiempo, tu presencia, y cerramos estas emisiones de XX Mujeres de este 2014, con el ánimo justamente de seguir construyéndonos a partir de nuestra propia práctica individual, que me parece que es lo que va a marcar la diferencia y la sumatoria para construir en lo social, sin silenciarnos, sino más bien actuando. ¿Algo más que desees agregar, Alfredo? Pues nada más, te decía también tras el micrófono, hagamos familia, me refiero a ese contexto que teníamos desgraciadamente hace bastantes años. Hagamos familia, hagamos equipo, intentemos también hacer o generar los cambios nosotros mismos desde donde nos corresponde, donde nos toca. Porque pase lo que pase, Mari, no podemos esperar a que alguien nos venga a cambiar todo si nosotros no empezamos de nuestro propio lugar. Pues ahí está, dado el mensaje y esperemos que así sea. A nombre de todo el equipo del Centro Multimedia, de Leti Florian, de Gaby Hernández que está del otro lado, les agradecemos como siempre su escucha. Maribel Ortega Arreola te dice hasta pronto, hasta siempre. XX, mujeres.